de 16-17%, cuando la producción de este país crece 3%. Quiere decir que los medios de pago electrónicos están creciendo aceleradamente. Tienen la facturación, cuánto se compra en Costa Rica con las tarjetas en billones de dólares, pasamos de 4.4 billones a 13 billones de dólares. Y vean que los dos, sea débito o crédito, la facturación más o menos crece al mismo ritmo. La relación de pagos de tarjeta al Producto Interno Bruto ha pasado de una profundidad del 14% ya al 25%. Luego tenemos la cantidad de cheques de papeles que se emiten en esta economía. Pasamos de 29 millones de cheques en el año 2009 a una cantidad ya de 7 millones. O sea, una tasa anual de crecimiento negativa. Esto está desapareciendo en Costa Rica a un ritmo del 16% anual. Y vean que la facturación, el monto de los cheques ha pasado de 51 billones de dólares a 18 billones. También se están emitiendo cada vez menos valores en cheques. Y pasamos de una relación al PIB del 164% al 31%. O sea, una caída en importancia relativa a la producción de un 19% anual. Y finalmente, todo lo que son operaciones en celular, mobile banking, internet banking, que es lo que llamamos operaciones digitales, se están moviendo de 42 millones a 151 millones de transacciones anuales para una facturación o valor transado de 46 billones a 325 billones. Eso crece al 28% anual. O sea, esa suma se va a duplicar más o menos en promedio en 3 años. Esa es la magnitud del crecimiento de los medios de pago digitales. Y la penetración al PIB ha pasado de 148 al 566%. Entonces, ustedes que son expertos en la materia, pregúntense, ¿verdad?, ¿cuántos de estos millones de pagos, 400 millones con tarjetas, ¿verdad?, 7 millones con cheques y 150 millones, o sea, estamos hablando más o menos de 600 millones de transacciones, podemos nosotros migrar hacia las criptomonedas? Ese es el tamaño de la masa que en Costa Rica sería el potencial para comerse si uno quiere ir penetrando con las criptomonedas. O dicho de otra manera, ustedes que son expertos en la materia, pregúntense el número de transacciones que existen en Costa Rica con las criptomonedas para decir, bueno, sí, es un medio de pago ya de aceptación generalizada, o estamos todavía en una etapa preliminar, embrionaria, en proceso de crecimiento, pero es importante que ustedes tengan el tamaño del banco. ¿Qué es un banco central? Bueno, cuando uno anda buscando definiciones, la forma más correcta de hacerlo, de acuerdo con la lengua española, es irse al diccionario de la Real Academia Española, que nos define un banco central como aquel de un país que tiene el derecho legal, el privilegio de la emisión monetaria. Legalmente, solo el Banco Central, ¿verdad?, tiene la potestad de fabricar billetes y monedas en el país. Todo aquel que no sea el Banco Central y que pretenda emitir billetes y monedas, ¿verdad?, está cometiendo una ilegalidad y hay causa de cárcel. Pero además, el Banco Central es responsable de la política monetaria. Es bien importante para nosotros en este foro preguntarnos qué es la política monetaria. La política monetaria es la administración de los medios de pago que circulan en la economía para un objetivo en particular. En el caso particular de Costa Rica, el artículo 2 de la ley del Banco Central dice que el objetivo prioritario de nuestro Banco Central es controlar la inflación. Y los bancos centrales de Costa Rica en los últimos años se han venido orientando su política monetaria en inflation targeting. O sea, se ponen una meta de inflación. Recién el martes se anunció el programa macroeconómico que dice que la meta para el año 2019 es que el país no tenga una inflación más allá del 3% más menos 1. Pero también en otros países, sobre todo en los Estados Unidos, el FED, que es el Banco Central, tiene al mismo nivel de prioridad la búsqueda del pleno empleo de los recursos productivos. O sea que el Banco Central también se preocupa por el empleo, cosa que no pasa con nuestro Banco Central. ¿Cuál es el problema principal de Costa Rica hoy? No es la inflación, no es la pérdida del poder adquisitivo del colón. La inflación del año pasado fue 2%.
Ayer se publicó la encuesta continua de empleo. Yo nunca he visto en Costa Rica una tasa de desempleo abierta del 12%. Hay 300.000 personas sin numerador. Poder de compra es salario entre inflación. No me importa cuál sea la inflación, denominador. Póngale el número que sea. Pero si el numerador en ese cociente de poder de compra es cero, mi poder de compra es. Ustedes que les encantan los ceros y los unos. Cero. Cero. Y si nos vamos a las zonas rurales que no están bancarizadas, a propósito de la inclusión financiera, la tasa de desempleo abierta en esas zonas es del 35%. Y si dividimos el desempleo por edades, yo ya que voy de salida, ¿verdad? Yo soy baby boomer, en el puro límite, ustedes no, ustedes son millennials, tal vez centennials, nacieron después del año 80, ya el 65% de la población costarricense es millennial o es centennial, son digitales. Bueno, el 70% de esa tasa de desempleo, de esos 300.000 costarricenses que no tienen empleo, son millennials, de 15 años a 34 años. Entonces, el gran reto de nuestra economía es hoy cómo generar oportunidades de empleo. Y voy al final a decir por qué estoy introduciendo este tema del desempleo. Y luego tenemos, bueno, nada más para que lo tengan, los bancos centrales en el mundo se crearon en el siglo XVII, primero en Suecia y después en Inglaterra. Se le conoce como un banco de bancos. Su relación principal es con los bancos. Los bancos centrales no interactúan con el público en general, sino que el conecte, el puente en una sociedad de dinero fiat es entre el público, bancos comerciales y el banco central. Y los bancos comerciales se definen como aquellos que captan depósitos de las personas y de las empresas para realizar intermediación financiera, colocar en crédito o colocar en inversión. Tiene la definición del Banco Central de Costa Rica, los objetivos y lo que les decía. Si el Banco Central considera que estamos ya cerca del pleno empleo y que cualquier aumento de la demanda del público, de las empresas, se traduce en incremento de precios, en inflación, entonces ¿qué es lo que hace? Vende bonos de estabilización monetaria y recoge liquidez, recoge medios de pago. Encarece el dinero, no hay mucho dinero, los bancos prestan más caro y al subir la tasa de interés, ustedes pueden financiar menos carros, ustedes pueden financiar menos casas, ustedes pueden financiar menos compras con tarjetas de crédito, eso reduce la demanda agregada y reduce, digamos, la presión inflacionaria. Por el contrario, si tenemos una situación de recesión y hay suficiente capacidad instalada en la economía, lo que el Banco Central hace es inyectar liquidez, compra bonos de estabilización monetaria, inyecta liquidez, crea medios de pago, eso abarata el dinero, baja las tasas de interés, las expectativas del público se ven positivas, aumenta la demanda por casas, por carros, por inversiones de empresas, eso acelera la demanda y los productores se ven motivados a producir más. Más producción, más empleo, más ingresos, más salarios. Esa es la lógica de los bancos centrales. Yo no voy a profundizar mucho en esto, ustedes son expertos. ¿Qué son las criptomonedas? Bueno, hay distintas definiciones, pero en esto es mejor irse a las definiciones oficiales. Tanto el Banco Central Europeo en el año 2012 como el Banco Internacional de Pagos, que está en una comunidad suiza que se llama Basilea, en el 2015, y el Fondo Monetario Internacional coinciden en definir las criptomonedas como dinero virtual, moneda digital, que no es de curso legal, no es liberador de deudas oficialmente, no tiene respaldo de los bancos centrales, que fue diseñada originalmente para funcionar como un medio de pago y que usa la criptografía como una forma de asegurar, de darle seguridad encriptada a las transacciones, de que no me vayan a copiar, que no me vayan a falsificar, para validar los valores transferidos y para evitar de que se creen nuevas unidades. Son activos digitales, por lo tanto no existe de forma física, son emitidas y controladas por los desarrolladores y normalmente son usadas y aceptadas en las comunidades donde fueron creadas y se transan, digamos, sin la intervención de un tercero, llámese intermediario, banco comercial, llámese un banco central, sino que aquí las transacciones online se
pueden dar peer-to-peer, y eso pues abarata los costos de transacción y hace que el sistema financiero sea más eficiente. Y en los últimos 3 años, como ustedes saben, las criptomonedas se han venido utilizando más que todo de las 3 funciones del dinero como un depósito de valor. Yo vine a dar esta charla hace un año con Otto, diciembre del 17, y ahí estaba el apogeo del Bitcoin, disparado, no me acuerdo si eran $20,000, y todos celebraban acá y decían, y yo llegué a decir suave, tengan cuidado porque para mí esto eventualmente se llega a desinflar, es una burbuja, pero nadie me creyó. Hay un grupito, hay un chat que pasan ahora en el año 2018, todos los días se quejan del valor del Bitcoin. Esta es la taxonomía del Fondo Monetario Internacional sobre las monedas virtuales. No toda moneda virtual es una criptomoneda, sino que existen otras consideraciones de monedas digitales dependiendo de si están denominadas o no en moneda de curso legal, dependiendo si tienen la capacidad de convertirse o no en un bien, un servicio o en dinero fiat, dependiendo si son emitidas centralizadamente por una autoridad o descentralizadamente, y dependiendo si están encriptadas o no encriptadas. Si cumple con esas 3 funciones de descentralización, no emitidas por una autoridad central y uso de la criptografía, estamos en el mundo de las criptomonedas. ¿Cuáles son los pros y los contras? Y esto más que todo va dirigido a ustedes y a la asociación. ¿Qué cosas los reguladores, las autoridades aceptan en el mundo que son positivas de las criptomonedas y qué cosas son negativas? Uno, que sea descentralizado, le quita el poder central que hoy tienen los bancos centrales. Permite hacer intercambios persona a persona con relativa seguridad. Eso implica mayor rapidez, costos más bajos. Aquí en Costa Rica mandar una transacción, una transferencia a Nicaragua por Western Union o MoneyGram cuesta más o menos el 10% de comisión de fee. En el caso de los bancos es más barato, la comisión es más barata, pero normalmente el banquero dice, mira, ya mandé la transferencia a Nicaragua, qué raro, no se ha ido. Y la persona contraparte lo recibe en Nicaragua 3, 4, 5 días después. Eso se llama técnicamente floating. La plata siempre la tuvo el banco, le estuvo sacando un rendimiento. Porque los banqueros comerciales, eso es lo que hacen, o eso es lo que yo hacía. Sacarle crías al dinero. Santo Tomás de Aquino decía, el dinero no puede tener crías. Quien le saque crías al dinero se va a podrir en el infierno, se va a quemar en el infierno. Yo cuando leí eso digo, putas, estoy listo. Pero alguien me dijo, léete la Reforma Protestante de Martín Lutero y Agustín Calvino. Y entonces dice Martín Lutero y Agustín Calvino, aquel inútil que el mechudo le dio tantos denarios, y lo que hizo cuando regresó el mechudo fue, ¿y usted qué hizo? Señor, aquí está el denario, lo enterré. No dice nada. Y aquel otro, señor, yo agarré ese denario y como Beto te presta, Instacredit, lo presté al 180% y aquí tienes 7 denarios. De este será el cielo, el paraíso. Y desde ahí sigo siendo católico, pero con la frase de Martín Lutero y Agustín Calvino. No hay intermediarios. La oferta, como ya lo explicó Otto, es limitada. Eso es importante porque cuando los bancos centrales se vuelven locos, empiezan a poner a funcionar la maquinita. ¿Qué significa eso? Que tienen la capacidad de emitir papel legal sin respaldo. Sin respaldo. Y además el costo del papel que emiten los banqueros centrales es mucho menor al valor fiduciario de ese billete. A esa diferencia, que es un ingreso para los bancos centrales millonario, calculado en Costa Rica en cerca de 600 millones de dólares anuales sin hacer nada más que todo imprimir, ¿verdad? Se le llama el señoriaje. Y es un ingreso que los banqueros centrales obviamente defienden a capa y espada. Pero las criptomonedas, al ser de una oferta limitada, sobre todo el Bitcoin, no tienen ese riesgo de que se emitan una mayor cantidad y que pierda valor y que la gente tienda a gastar más, sobre todo si son mujeres, entre más plata tienen. Yo tengo 4 hijas. Más gastan, no, papi, más ahorramos. En Miami es más barato que vamos a Miami. Bueno.
Inclusión financiera, sobre todo en los países subdesarrollados y en el África, las criptomonedas se prestan o son un medio para poder bancarizar. En Costa Rica el 50% de nuestra población no está bancarizada, no tiene una cuenta bancaria, mucho menos un plástico, un medio de pago electrónico. Entonces imagínense ustedes lo que sería a través de una billetera digital hacer pagos, transferencias en tiempo real. Eso sí, teléfonos celulares en Costa Rica ya hay 2 por cada costarricense. Hay 2 teléfonos celulares por cada costarricense de frontera a frontera. La seguridad de la encriptación, la tecnología disruptiva y el blockchain, que no voy a profundizar en esto porque las 2 presentaciones anteriores nos han enseñado de las ventajas de los atributos del blockchain, que es realmente lo que está revolucionando el mundo en esta 4ª revolución industrial, en el tanto en que me permite tener un registro, un libro mayor, descentralizado, peer-to-peer, y validaciones a través de computadoras individuales. Desventajas, obviamente, la alta volatilidad de las criptomonedas, sujeto a especulación, no hay un regulador que respalde las actividades, protección al consumidor, ha habido mucho fraude de los ICOs, más de uno que se ha ido con todo, incluso ha puesto plata sin que el currency se haya emitido y al final era un fraude, se fueron para el Asia, desaparecieron. Usos ilícitos, money laundering, evasión fiscal, el uso del deep web para transar activos delictivos, que el código sea abierto, el software sea abierto, lo cual hace que se pueda clonar o dividir. Existe el Bitcoin, existe el Bitgold, existe el Bitcash. Uno se pregunta, bueno, ¿cuál de todos es el verdadero? ¿Cuál de todos queda? No está diseminado, hay una alta concentración, se sospecha, en pocas manos. Y claro, en esto hay gentes de gentes. Aquí les pongo una frase. La única razón, y eso fue en el 2017, para comprar o vender Bitcoin es hacer dinero fácil, que es la verdadera definición de especulación y burbuja financiera. Eso no lo dije yo, eso lo dijo el CEO de Credit Suisse en aquel momento. Aquí hay una comparación entre el Bitcoin y los dólares, pero que igual aplica al dinero fiat. Vean que el Bitcoin no tiene valor intrínseco, tampoco el dinero fiduciario. Derechos para el emisor no existen en Bitcoin. Yo no puedo reclamarle al emisor en cuanto al valor, sí lo puedo hacer con el dinero fiat. Dinero de curso legal, ya lo decía, las criptomonedas no son de curso legal, sí lo es el dinero fiat. Uso como medio de cambio. Cada vez más el Bitcoin, ya uno puede ver en los periódicos costarricenses, sobre todo en propiedades, vendo finca, acepto Bitcoin como medio de pago. El uso como un depósito de valor, lamentablemente sí lo es, pero está demostrando ser más imperfecto que el dinero fiat, en el tanto en que su valor cae radicalmente de $18.000 a, bueno, ayer me fijé y estaban 3.400 más o menos. Mientras que el dinero fiat sí deposita valor, pero también es imperfecto por la pérdida de poder que decía de la inflación. En el caso de los Bitcoin están descentralizados. En el caso del dinero fiat, la emisión está monopolizada por el Banco Central, la oferta en el Bitcoin es privada, en el dinero fiat es pública, la cantidad ofertada es inflexible, es una cantidad finita. En el caso del dinero fiat se pone la maquinita a operar, es flexible, y ahí tienen otras consideraciones, sobre todo el costo de producción de las criptomonedas en cantidad de energía consumida y en cantidad de otros costos es significativo, sobre todo en Costa Rica, que con el ICE, ustedes han visto ahí la publicidad, un proyecto del ICE que se estima en 100 millones termina siendo 300 millones y nadie sabe qué se hicieron esos 200 millones de sobrecosto. Se dice que las criptomonedas son una tecnología disruptiva. Este término se utiliza cada vez más. Entonces yo me pregunto, ¿qué es una disrupción digital? Una disrupción en términos de idioma es una ruptura brusca. Bueno, se dice que las criptomonedas y otras tecnologías están siendo disruptivas porque están cambiando la forma de hacer negocios. Ese es el gran reto de las criptomonedas. Sí tienen la capacidad de cambiar la forma de hacer negocios. Entonces, la forma más sencilla para visualizar esta interrupción brusca, vean esto es la avenida Quinta
en Nueva York. En 1900 la pregunta era, en esta industria de movilidad, ¿verdad? ¿Dónde está el carro? ¿Dónde está el carro? Ustedes lo que pueden ver ahí son caballos. En aquel momento, 1900, la industria de movilidad de transporte era dominada por caballos. Vean que en la misma Quinta Avenida, 13 años después, la pregunta es, ¿dónde está el caballo? Porque hubo una disrupción tecnológica. Apareció el vehículo. ¿Qué marca era ese vehículo? ¿Qué color? Negro. Henry Ford tuvo esa capacidad en 13 años de romper la inteligencia, de hacer negocios. Aquí tienen el modelo actual de la banca. Un cliente que quiere transferirle a otro cliente B1 no lo puede hacer directamente hoy, sino que tiene que pasar a través del sistema bancario nacional, y a su vez los bancos mueven sus cuentas en el Banco Central, pasándole plata del banco A al banco B y de ahí del individuo A al individuo B1. Eso tiene costos, eso tiene comisiones, eso tiene tiempo, vis a vis la distribución descentralizada que ustedes ya conocen como el blockchain, que reduce los costos y los fees de transacción. ¿Cuál es el problema? Bueno, que las criptomonedas, como decía, han mostrado una alta volatilidad, sobre todo en su valoración, y aquí lo que hice fue comparar para el año 2015 de qué tamaño es esa volatilidad, medido como la desviación estándar del valor en dólares. Vean que las criptomonedas, en este caso el Bitcoin, demuestra en ese periodo una desviación estándar del 70%. Entonces, para que ustedes hagan sus cálculos, hoy ustedes pueden amanecer con $3.500 y mañana pueden amanecer con un 30% de ese valor, $900. Como también podrían aparecer con $6.000. Para eso hay que tener apetito, para eso hay que tener estómago. Vis a vis el real en Brasil, el México, en Sudáfrica, el euro, el yen, el petróleo, el oro y el S&P 500. Y si pusiéramos ahí el colón y estuviéramos en la última administración Solís Rivera, resulta que la devaluación del colón anual fue del 0.8%. O sea, estábamos viviendo en un tipo de cambio nominal fijo. Teníamos un colón que era más fuerte que el euro y más fuerte que el dólar. Estábamos engañados por la ilusión monetaria. Pero no todo es malo para las criptomonedas. Ahí tienen a la cabeza del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, que dice que las criptomonedas tienen un poder incluso superior al Internet para modificar el sistema financiero fraccionado que hoy existe. Y hay preocupación en el Fondo Monetario que las criptomonedas empiecen a sustituir al dinero fiat. Y eso es lo que me lleva al tema del futuro de las criptomonedas y los bancos centrales. ¿De qué están hablando los bancos centrales en este momento en el mundo? Y especialmente en la última conferencia de Davos. Están hablando no de permitir la libre circulación de las criptomonedas, sino de crear su propia criptomoneda. Están hablando de que las criptomonedas podrían llegar a ser un medio de pago de aceptación general y una unidad de cuenta si emitimos un Central Bank Digital Currency. De eso es lo que están hablando. ¿Por qué? Están preocupados que las criptomonedas van cada vez más siendo apetecidas por los usuarios como medio de pago. Y si eso continúa funcionando, la demanda de dinero fiat se empieza a reducir, y al reducirse, la pregunta es, ¿ese manejo de la política monetaria podría ser efectiva en una economía donde no hay dinero fiat? Obviamente el Banco Central pierde poder, no tendría el poder sobre las criptomonedas particulares. Y por esa razón, de lo que se habla ahora es de un sistema híbrido donde conviva el dinero fiat, sobre todo depósitos y pagos electrónicos, con dinero digital, con dinero virtual, para evitar que los bancos centrales pierdan su poder de controlar la inflación o de promover el crecimiento. De lo que estamos hablando es que el Banco Central, incluso ya aquí en Costa Rica, hay un grupo de estudio con las superintendencias evaluando emitir sus propios tokens digitales para complementar el dinero fiat, y serían tokens artificiales digitales con tasas de interés que le darían al usuario un rendimiento financiero.
Voy a pasarme todo esto porque ya dicen que no tengo tiempo, para irme al tema cuestionado del Banco Central. Hace un año, el Banco Central, el 9 de octubre, emitió un comunicado donde le advertía al público que el colón es el único medio de pago legal y que las criptomonedas no son una moneda de curso legal. Y dice al público no que lo limite o lo prohíba, que quien decida transar con monedas virtuales lo hace por cuenta y riesgo propio. Ahí lo que está haciendo el Banco Central es lavándose como Pilatos las manos para decir que la responsabilidad de la volatilidad de precios es una responsabilidad de los usuarios. El problema con este comunicado fue que advertía a los bancos comerciales que aquel que no haga la tarea de conozca a su cliente, el origen de los fondos y el monitoreo de transacciones, podría ser multado con un castigo del 5% del patrimonio o incluso causa penal. Y eso ha hecho que la mayoría de los bancos comerciales en Costa Rica empiecen a cerrar cuentas de aquellos que están transando con moneda virtual. Termino con lo siguiente: recomendaciones. Yo creo que las criptomonedas en esta etapa tienen el reto de convertirse en un medio de pago y en una unidad de cuenta. Ya es depósito de valor. Si se logra ese paso, las criptomonedas serían dinero. Pero eso implica que en vez de que el Banco Central, las superintendencias nos vengan a imponer una regulación, el ideal sería que ustedes a través del gremio, a través de la asociación, trabajen en conjunto para que ojalá se tenga una autorregulación. ¿En qué materias? Protección del consumidor, prevenir los fraudes, en el control de la evasión fiscal, en el control del lavado de dinero, conozca a su cliente, el origen de los fondos, la trazabilidad de las operaciones, y en el tema de estabilidad financiera en cuanto a la efectividad. Segundo área de acción, educación. Hay que promover más, sacarlo de estos foros cerrados, el tema de las criptomonedas, qué son, para qué se usan, cómo es que se usan, no solamente a nivel del público en general, sino a nivel de las mismas autoridades y las implicaciones para los modelos de negocio, que es la siguiente charla. Y enfatizar de que las criptomonedas sí tienen una ventaja en cuanto a mayor eficiencia, menores costos de transacción y ahorrarnos 600 millones de dólares anuales, que es el costo operativo que le cuesta hoy al país la emisión de dinero fiat. Finalmente, como una tercera idea, ¿por qué no convertir al país en un centro de desarrollo tecnológico en lo que es aplicaciones blockchain, fintech y el tema de las criptomonedas? Perdón por el abuso del tiempo. Muchas gracias, buenos días.